Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este jueves 18 de noviembre 2021. Queridos hermanos, en este día también conmemoramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. En la primera lectura, queridos hermanos, podía anunciar el reino de Dios sin impedimento. Eso en Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16. Pero antes de seguir continuando, vamos a invitar a la Virgen María que esté con cada uno de nosotros y que interceda ella por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, nuestros objetivos y nuestros planes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Salmo 97, leemos el Salmo 97, versículo del 1 al 6. El Señor revela a las naciones su justicia. Importante, qué bueno es que el Señor revela la verdadera justicia, viene de lo alto. En los Hechos de los Apóstoles, como habíamos leído anteriormente en la primera lectura, ellos, los discípulos, anunciaban el reino de Dios sin impedimento. Había libertad, aunque muchos se lo prohibían también en aquel entonces, pero anunciaban porque había una fuerza enorme en ellos. En el Evangelio de hoy leemos a Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y aquí, en este Evangelio de hoy, Jesús, mientras despedía a la gente y después subió al monte a solas para orar. Siempre era su modus operandi orar. Ya en una hora estamos cansados y la oración es la que nos fortalece a nosotros. Y llegada la noche, estaba allí solo. Pero aquí, mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra y había un fuerte oleaje, un fuerte viento.
Ellos, cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, vieron como si fuera un fantasma. Jesús le dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. En alguna vez de nuestras vidas hemos tenido esos miedos, esas inseguridades. Imaginamos hasta fantasmas, situaciones difíciles que se nos presenta a cada uno de nosotros, pero podemos escuchar esa voz alentadora de parte del Señor que nos dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. No tengamos miedo, Señor, no tengamos miedo, queridos hermanos, ante los ataques, ante las situaciones, ante las amenazas. Dios está. Y Dios es fiel a nosotros. Dios no se muda. Él siempre está. Y también podemos tener la certeza que tuvo Pedro de confirmar y decir: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. El Señor nos dice también a nosotros ante esa situación: ven que yo te daré soporte, que yo te daré aliento. Pero mientras iba de camino Pedro y estaba caminando, tuvo miedo. El enemigo del hombre, el miedo. Y Pedro se pone en marcha, pero al ver una situación que se le presenta, que se ahoga, que se dificulta en nuestras vidas, se nos presenta eso en cualquier momento, y tomamos una medida no muy inteligente de, en vez de acercarnos cada día más a Jesús, nos alejamos de Él, nos marchamos. Y Pedro fue correcto en decir: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque tengo muchas presiones, muchas situaciones que no me dejan verte, que comienzo a dudar, Señor, que pierdo la fe. Sálvame. Pero también enseguida el Señor nos extiende la mano a cada uno de nosotros, como se le extendió a Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudamos muchas veces nosotros? Y como le dije, no hacemos lo correcto porque nos alejamos en vez de acercarnos más a Él. Sálvame, Señor, que me ahogo. Tengo muchos problemas, muchas situaciones en mi familia, con mi pareja, con mi esposo. Sálvame, Señor. El Señor extiende la mano, pero a la vez nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Confía en mí, confía, yo estoy. Pero puede ser que nosotros veamos fantasma, pero no es el Señor. Veamos fantasma. Por eso el Señor en ese momento, cuando subieron a la barca, amainó el viento, paró esa tempestad que había, esa borrasca que había. Y estos que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo: realmente eres el Hijo del Hombre.
muy fácil cuando contemplamos el milagro, ver y aplaudir y brincar y saltar. Pero cuando estamos en una situación extrema, una situación difícil, nos alejamos, nos apartamos de Él. Fíjense cómo estos dijeron: realmente eres el Hijo del Hombre. Porque amainó el viento, paró el viento fuerte. Y en esa situación difícil que tú y yo podamos tener, no dejemos de mirar a Jesús. No dejemos de contemplarle. No dejemos de decirle: Señor, a pesar de todo lo que yo estoy viviendo, yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, aparte de todas estas situaciones que yo estoy viviendo, tú me vas a ayudar a sobrellevar esta carga. Queridos hermanos, en este día, que la Santísima Virgen interceda por cada uno de nosotros y los apóstoles Pedro y Pablo, que nos ayuden a contemplar a Jesús vivo y real. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.